Señor, juntos con todo el corazón, libres, hoy somos por su amor, celebremos que Él vive. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al Rey. Y le decía que la pueda transmitir a otras personas para que también se beneficien de este tema. Así es que sabe que hay una enorme diferencia entre adoctrinar a una persona y enseñar a una persona. Adoctrinar significa darle a la gente un grupo de reglas para llevar a cabo, darle a la gente un conocimiento para que ellos lo pongan en práctica, para que ellos lo crean. De hecho, una definición más técnica es ayudar a la gente a creer un grupo de doctrinas sin ayudarles a que las critiquen, a que las piensen. Adoctrinar es privar a la persona de ejercer sus habilidades mentales de pensar, de analizar, de dividir, de tratar un tema y de dudarlo y de cuestionarlo, de someterlo al escrutinio. Adoctrinar significa: aquí está, cree estas cosas, practica estas cosas, pero no necesariamente lo van a creer, lo van a practicar con el pleno entendimiento. Les robamos la habilidad de pensar a la gente cuando las adoctrinamos. ¿Sabe que la otra es la idea de enseñar a la gente? Enseñar a la gente se trata de ayudarles a pensar, meterlos al proceso de aprendizaje para que podamos realmente usar nuestras habilidades mentales y podamos pensar, podamos analizar, podamos dividir, podamos cuestionar, podamos dudar, someter al escrutinio al tema, el punto a tratar. Y eso es lo que queremos. No queremos adoctrinarle, darle un grupo de cosas y decirle: vaya y crea esto, vaya y viva esto. Quiero invitarle en esta noche a que piense conmigo. Por eso le digo: póngase su cachucha de pensador, de pensadora, y métase a este proceso de pensar. Así es que en esta noche le invito, hombre, a pensar, a analizar, a razonar, a que no me la compre, a que se meta conmigo a este análisis, para que filosofemos en esta noche en cuanto a un tema muy importante, un tema tan importante y muy conflictivo, muy abusado. De hecho, en la casa del alfarero solamente hablamos de este tema una vez en todo el año. Y para este tiempo pues me imagino que ya sabe cuál es el tema, y así es que sin más que nada, prepare, porque el tema en esta tarde, y se lo vamos a poner ahí en la pantalla para que lo apunte, es un tema muy largo, y ese tema es precisamente en esta tarde. Le decía que no importa qué palabras escoja para hablar de este tema, siempre va a tocar un área sensitiva con este tema de los diezmos, y siempre se pierde reputación, credibilidad, pero alguien tiene que hacer el trabajo duro, el trabajo correcto. Así es que dado que ya sabe el tema, sabe que en esta tarde para usted y para mí lo he titulado diferente. El tema es los diezmos. Para usted y para mí lo he titulado precisamente ¿por qué diezmar? Usted va a decir: Eduardo, ¿debo de estar diezmando en un contexto del coronavirus? Claro que sí. Y usted va a decir: pero ¿por qué si no estoy alimentándome? Claro que se está alimentando. Pero primero déjeme aclararle por qué diezmar debe de ser continuamente, aún en el contexto del coronavirus,
no en su iglesia, sino en el mundo entero, que está paralizado, porque la fidelidad del cristiano en el área de los diezmos no es para la iglesia local, es para Dios. Así es que sí, verdad, los da a su iglesia, pero usted no puede serle fiel a Dios en su totalidad si no es a través de su iglesia local. Así es que ya sea que usted viene aquí a la casa del alfarero o va a otra congregación, su responsabilidad como hombre, como mujer, joven o adulto que ha sido cambiado, transformado, perdonado, justificado, redimido, que le pertenece a Él. Usted le pertenece a Él y todo lo que usted es y todo lo que usted hace es por Él y para Él. Así es que le quiero leer un texto de la palabra de Dios, y sí, es un texto muy trillado ya, comprometido, abusado, pero ahí le va, esperando que mientras me permite los siguientes minutos para elaborar el tema va a hacer sentido. Y sí, se trata de Malaquías capítulo 3, y sí es el capítulo 10 y el capítulo 3 versículo 10 y versículo 11. Así es que ahí le va a todos. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Derramaré es una palabra clave importante, y reprenderé. Así es que pensemos, analicemos, piense conmigo, analice, filosofe, entre a este proceso filosófico. ¿Sabe qué? Nunca debemos de permitir que me digan qué creer, que me ayuden a creer. No debemos de permitir que me digan cómo vivir, que me ayuden a entender por qué debo de vivir lo que debo de estar viviendo. Y hay alguna de las razones por la cual usted, en un contexto del coronavirus, en el año 2020, marzo, abril 3, debe de estar diezmando. Así es que yo le invito, si usted es parte de la congregación La Casa del Alfarero, continúe diezmando. Si usted es de otra congregación, hable a su pastor y dígale: pastor, ¿cómo es que voy a hacerle para seguir diezmando? Porque es una parte importantísima, y ahorita lo vamos a pensar, lo vamos a meditar, lo vamos a analizar. Y ojalá y espero que al final de los siguientes 33 minutos con 10 segundos usted pueda determinarse a tomar una decisión pro diezmo. Así es que, en primer lugar, y esté listo para esto, en primer lugar, en un contexto de coronavirus, usted y yo debemos de diezmar. En primer lugar, esté listo para apuntar. Ya tiene el material de apuntes. En primer lugar, debemos de diezmar usted y yo, por la primera razón, y esa razón es que porque los diezmos están en la Biblia. Definitivamente. ¿Por qué debo de estar diezmando, Eduardo, aún en un contexto de coronavirus, cuando todo lo que hago es del trabajo a mi casa y mi casa al trabajo? ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad no es para con el hombre, no es para con la iglesia, es para con Él, quien nos sostiene, quien nos mantiene, quien nos levanta, quien nos acuesta, quien nos despierta mañana tras mañana. Porque de su gracia, de su misericordia, vivimos día tras día. Usted, yo. Así es que es la primera razón por la cual diezmamos, porque están en la Biblia, y están en la Biblia de una manera continua. Continua. La forma en que se expresa la palabra de Dios, la Biblia de los diezmos, es de una manera continua. Nunca ha habido una cesación de esta doctrina, de esta práctica de los diezmos. Por eso, porque están en la Biblia. Y hasta donde yo tengo entendido, para el cristiano el hecho de que esté en la Biblia es importante. De hecho, usted y yo sabemos que para la iglesia
La Biblia, la palabra de Dios, es la regla autoritaria, infalible en toda cuestión de fe y de conducta. Y si está en la Biblia es por una razón. Si está en la Biblia es que es importante. Si está en la Biblia y se quedó allí, Dios permitió que se tratara ese tema de una manera continua en la Biblia, repetitiva, quiere decir que Dios le puso énfasis y está interesado en que esa práctica continúe. Y es que, si somos honestos, ¿verdad? ¿Qué otro fruto realmente puede ser? ¿Qué otro fruto puede ser la prueba máxima del entendimiento que tenemos de cuál es su posición y cuál es nuestra, sino de desprendernos de aquello que más valoramos, de aquello en lo que más confiamos? Así es que, número 1, diezmamos. ¿Por qué, Eduardo? Porque están en la Biblia. Ahora piense usted en todos los años que ha leído su Biblia, en todas las veces que la ha leído del principio hasta el final. ¿Cuántas veces ha leído usted y ha encontrado que en algún momento de la historia en el Antiguo Testamento, de la historia en el Nuevo Testamento, cuántos versículos ha usted encontrado que le dio la impresión como que esta práctica cesó en algún momento? Nunca. Nunca. Todo el material que está escrito de esta práctica es en su forma continua y constante. Así es que usted y yo tenemos un desafío a seguir practicando. Está aún en un contexto del coronavirus. Porque está tomando sus notas, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y la última palabra allí dice: en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La finalidad del uso de la palabra de Dios, la finalidad de la enseñanza, la fidelidad de el redarguir, la finalidad de el corregir, la finalidad de instruir es que el hombre y la mujer de Dios sean hombres y mujeres justos. Y obviamente que entendemos que la justicia pues no está aquí en este mundo, y tal pareciera que es extraterrestre esa idea de la justicia. Sin embargo, usted que cree, hombre y mujer que ha creído en él, está llamado a ser justo, sí, delante de otro ser humano, pero mayormente está llamado a ser justo delante de él, quien le redimió, quien le rescató, quien murió por usted, quien resucitó por usted, quien se fue al cielo por usted, quien vela por usted, quien no solamente eso, sino también quien viene por usted. Pero es interesante porque la palabra allí en 2 Timoteo, toda la palabra es inspirada de Dios. La palabra todo es una palabra enorme, grande, que no deja nada afuera. Quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios fue escrita. Eduardo, yo creo eso, que bueno, le hace bien y es bueno para usted, pero ahí le va. La palabra todo nos recalca un enorme concepto. La palabra todo, ahí en ese versículo que leímos, 2 Timoteo 3, la palabra todo nos habla. Prepárese para tomar una nota de este concepto. La palabra todo en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo que acabamos de leer, la palabra todo significa y nos habla de, ¿está listo para apuntar esta palabra? Nos habla de la inspiración plenaria. Nos habla de la inspiración plenaria, y ahí está en su pantalla. La inspiración plenaria de la palabra de Dios, de las escrituras. Y la inspiración plenaria simplemente nos deja saber que, y nos da a entender que toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, fue inspirada por Dios, que salió de Él. El contenido, el material, los conceptos son de Él,
las manos que él usó fueron de hombres, pero los conceptos enormes fueron del todo, fue inspirado por él. Y a eso se le llama la inspiración plenaria, completa. No hay nada en la Biblia que no fue inspirada por Dios. Todo salió de él. Y sabe que sabe que no solamente usted y yo, cuando escuchamos algún tema, estamos hablando de algo, de algún tema, de algún punto que tenga que ver con la verdad, no solamente debemos de asegurarnos que está en la palabra de Dios, debemos de asegurarnos también que el tema a tratar tiene ciertos requisitos para que podamos creerlos, vivirlos y practicarlos. La idea es que usted y yo pensemos, razonemos, analicemos en cuanto al tema a tratar. No queremos ser adoctrinados, queremos ser formados, queremos que nos ayuden, que nos introduzcan, que nos expongan al proceso filosófico, que nos expongan al proceso de pensar, que nos expongan al proceso de analizar de los temas, para que cuando estemos fuera de la iglesia tengamos las herramientas, que no salgamos adoctrinados, que no nos priven de esta habilidad inmensa que Dios nos dio de usar todas nuestras habilidades mentales. Sabe que usted y yo tenemos la imagen, el Imago Dei. Tómelo por favor ahí como nota. Cuando Dios nos hizo, Dios puso su imagen en nosotros, el Imago Dei, que llaman a los grandes teólogos. Imago Dei es su imagen. Imago, imagen Dei, Deus, Dios. Lo que eso significa que Dios, en un contexto de trabajo, de análisis, de razonamiento, de planeación, de espontaneidad, de creatividad, de organización, en ese contexto Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, lo cual quiere decir que Dios en ese contexto nos dio todas esas habilidades que debemos de estar ejerciendo, que debemos de estar afilando, fortaleciendo en nuestras congregaciones, que ese es el enfoque que debemos de hacer: ayudar a la gente a pensar, a razonar, a analizar, a criticar, a dudar, a poner a escrutinio el tema a tratar, para que crezcan, para que sean formados, madurados, se desarrollen en el servicio a Dios y a los demás, y para que lleguen al conocimiento, a dar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Jesús le decía que cuando estamos tratando algún tema, aquel tema debe de tener ciertos requisitos para que usted y yo lo pongamos en práctica, para que lo compremos, para que lo vivamos. Y le voy a dar 6 requisitos que debe de llenar, el tema, para que usted piense, ya que está pensando conmigo. Así es que le voy a poner 6 cosas que usted debe de pensar en, analizar con ellas cualquier tema. Cuando hablamos de una doctrina de la Biblia, cuando hablamos de un tema, debe de tener prepárese para apuntar estas 6 cosas. Y la primera se la voy a poner en este momento. ¿Está listo? En primer lugar, cualquier tema de la Biblia, cualquier doctrina que se está exponiendo, tratando, usted debe de pensar y debe de preguntar. En primer lugar, debe de preguntar si o no, debe de estar consciente si este tema tiene historicidad. O sea que la doctrina debe de tener una historia, no debe de ser algo nuevo el día de hoy. Debe de ser vieja, antigua esta doctrina. Debe de estar en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Debe de estar respaldada. Tiene una historia esta doctrina. Y eso es lo que usted necesita preguntar en cualquier tema. Cuando esté escuchando la predicación en cualquier iglesia, cuando esté escuchando la escuela dominical, usted, su responsabilidad es decir: este tema tiene una historia, tiene historicidad. Y si tiene historicidad, aquel tema tiene relevancia, por lo tanto, y es necesario que le preste atención, porque es algo que le conviene a usted, porque ya tiene autoridad en su historicidad. Número 2, apunte a la número 2 también, ahí le va. ¿Está listo para el número 2? Número 2.
usted debe de determinar no solamente si este tema, esta doctrina tiene historicidad verificable, sino también debe de determinar si este tema fue o no cancelado, esta doctrina fue o no cancelada o negada. Y cuando se trata de los diezmos, usted mira en toda su historicidad verificable que los diezmos en el Antiguo Testamento nunca se cancelaron, nunca se negaron. Y cuando entra después de terminar de leer el Antiguo Testamento y se introduce al Nuevo Testamento, usted tampoco mira una cesación de la doctrina, de la enseñanza de los diezmos, sino lo que miramos es una continuidad. Nunca fue cancelada, nunca fue negada en el Antiguo Testamento. No pasó así. Una vez más, usted necesita pensar este tema. Por ejemplo, en el tema que estamos mirando en esta noche, a tratar los diezmos, ¿tienen historicidad verificable? Sí, señor. Sí, señora. Señores y señoras, yo no sé a usted, pero entiendo que diezmar a través de los años he aprendido a diezmar. Y aunque es un tema que nos duele a todos, es un tema que nos conviene también a todos. Es una práctica que nos hace bien. No solamente debe de tener historicidad verificable, no solamente debemos de determinar si la práctica, si la doctrina fue negada o fue cancelada. También, número 3, ¿está listo para el número 3? Número 1 era que la doctrina o la verdad que estamos hablando tiene historicidad verificable. Número 2, que nunca fue cancelada ni negada. Y número 3, debemos de determinar si sí o no fue reemplazada. Y entiendo, también estoy allí, que a veces decíamos, híjole, ¿por qué no fue reemplazada en algún momento? A veces todos estamos en esas situaciones y tenemos situaciones en la vida difíciles, donde tenemos que ser sinceros que nuestra mente nos juega, nos quiere cambiar las cosas y uno tiene que tomar decisiones difíciles. Tiene que tomar decisiones difíciles. Pero tiene uno que ser fiel en esta. ¿Por qué? Porque tiene historicidad verificable, no fue cancelada ni negada, no fue reemplazada. Número 4, ¿está listo para el número 4? Por favor, tome notas. Número 4, la enseñanza, la práctica continua de los diezmos va siempre continuar. ¿Por qué? Número 4, ¿está listo para el número 4? Porque es justificada, sostenida por el contexto inmediato y general de la Biblia. Porque la práctica de los diezmos es justificada, es sostenida, es respaldada por el contexto inmediato y el contexto general de toda la Biblia. Definitivamente. Y ahí está, ¿verdad? Usted sabe desde el principio, Abraham, Jacob. Definitivamente que tenemos mucho que pensar, conclusiones que tomar y tal vez hasta confrontaciones que hacer con nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame a procesar este contenido. Número 4, número 5. Número 5, ¿está listo para el número 5? Le voy a dar la número 5, apunte esta también, muy importante. La número 5 para la continuidad de los diezmos, y debemos de diezmar porque esta práctica, esta enseñanza tiene aplicabilidad a la realidad de la vida. Tiene aplicabilidad a la realidad de la vida. Se aplica, es consistente con la necesidad presente, tanto local como universal. Se puede aplicar este tema, ¿verdad? Cuando un tema, una doctrina o algún punto, algún tipo de verdad que estamos analizando, si no tiene aplicabilidad a la realidad, termina siendo, una vez más, como dijo el apóstol Pablo, huecas palabrerías, doctrinas, filosofías huecas. Pero una filosofía consistente, buena, es una que se puede aplicar a la realidad. Y la palabra de Dios, incluyendo en este tema tan delicado y confrontacional, tan comprometedor, es aplicable a la vida. Por último, número 6, le voy a dar la número 6. En sexto lugar, debemos de diezmar por las
pasadas 5 razones y por esta otra. ¿Está listo para la número 6? Tome nota para la número 6. La número 6 es que usted y yo debemos de preguntar si es filosóficamente necesaria y relevante para la continuidad del trabajo evangelístico mundial. Y no solamente si es relevante y necesaria para el trabajo evangelístico mundial, sino también para el trabajo ministerial local. Definitivamente. Y los diezmos, Eduardo, ¿cómo explicas eso? Mire, los diezmos son relevantes para el trabajo universal evangelístico. Solamente eso, son relevantes y necesarios para el trabajo ministerial local. O sea, se necesita apoyar a nivel mundial, se necesita apoyar las misiones, que es la única razón por la cual estamos aquí como iglesia, de acuerdo a algunos estudiosos. Necesitamos apoyar las misiones, tener misioneros, pastores en otros países que están llevando la palabra de Dios. Así es que por esas 6 razones debemos de seguir diezmando. Y esas 6 razones caen solamente dentro del primer punto, número 2. ¿Está listo para poner el número 2? En esta tarde le recuerdo que estoy hablándole de los diezmos como tema. El título para nosotros es ¿por qué diezmar? Y número 1, porque están en la Biblia y punto. Están en la Biblia y punto. ¿Acaso hay alguna razón más fuerte, más poderosa para usted y para mí, para la iglesia, del por qué hacer algo? Si no es que el hecho de que está en la Biblia, la palabra inspirada de Dios en su totalidad. Si es que número 2, le voy a dar número 2, razón número 2, por la cual debemos de diezmar aún en el contexto del COVID-19, del coronavirus, es este. Está listo, apúntelo. Segundo lugar, debemos de diezmar aún en el contexto, en la situación, en un ambiente afectado, alterado por el coronavirus. En segundo lugar, porque estuvieron antes de la ley. Porque estuvieron antes de la ley. Señores, señoras, por el amor de Dios, ese argumento de que hoy día ya los diezmos no son vigentes, ese argumento que le falta una persona pensante detrás de ellos, porque no es cierto. No es cierto. Los diezmos no son anulados porque Cristo vino a cambiar y a cumplir la ley. No. Los diezmos son vigentes. ¿Por qué? Porque los diezmos eran antes de la ley. Antes de la ley mosaica, antes de la ley. Y aparte, que los diezmos no eran parte de la ley purificante, la cual vinieron a cumplir, que no quitaba el pecado. No. Así es que lo que pasa con muchos argumentos es que les falta una persona pensante. En segundo lugar, usted y yo debemos de diezmar en un contexto, en un ambiente del coronavirus, porque estuvieron antes de la ley. Piense conmigo. Permítame pensar con usted. Pensemos juntos, analicemos. Estaban antes de la ley. Allí estaban. Leemos de ellos con Abraham, leemos de ellos con Isaac. Génesis capítulo 14, ahí está en su pantalla. Génesis capítulo 14 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo preley. No solamente eso, pongan atención en su otra pantalla. No solamente habla de Abraham en el libro de Hebreos, nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también bla bla bla. Abraham le dio los diezmos. Y el autor de Hebreos, supuestamente Pablo, está recalcando y recordando, nunca cancelando, nunca abrogando la práctica de los diezmos. Está recordando al pueblo en forma de paréntesis una práctica de Abraham que él tenía. Nunca tiene historicidad verificable. Eran antes de la ley. Así es que el argumento de que hoy día ya no se puede diezmar porque Cristo vino a cumplir la ley, por favor, por el amor de Dios, piense, analice, ponga al escrutinio el tema.
sea más responsable en lo que enseña, seamos más críticos en lo que escuchamos como iglesia, porque nos conviene, porque es un tema importante, porque lo necesitamos, porque es parte importante de nuestra fe, de nuestra doctrina. Del libro está en la Biblia, por el amor de Dios. En tercer lugar, número 3, le voy a dar el número 3, ahí va a estar en su pantalla, prepárese para apuntar el número 3. ¿Por qué debemos de diezmar, Eduardo, en un contexto del coronavirus? Debemos de diezmar en un contexto del coronavirus, no solamente porque están en la Biblia, no solamente porque estuvieron antes de la ley, sino porque fueron recibidos por Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Porque fueron recibidos por Jehová Dios en el Antiguo Testamento. O sea que cuando Jacob, ¿verdad? Cuando Jacob, como leemos ahí en su pantalla, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y después dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Si ve que Jehová Dios no le dice a Jacob: no, un momento, ¿verdad? Un momento, no lo detuvo, no lo canceló, no lo abrogó, no lo rehusó, no lo rechazó, lo aceptó. Y en la historicidad verificable miramos que esa práctica se continuó, que esa práctica siguió. Y si el texto bíblico autoriza su continuidad, usted y yo debemos de dar continuidad a la palabra inspirada de Dios. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Ah, qué tema. Qué tema. Esté listo porque viene el número 4. Una vez más le estoy hablando de los diezmos. El título es: ¿por qué diezmar en un contexto del coronavirus? Cuando no estoy asistiendo a la iglesia, ¿debo de diezmar? No sabía. Bueno, ya lo sabe, sí. Porque su fidelidad no es para la iglesia, es para Dios. Y usted no puede expresar su fidelidad a Dios si no es a través de la iglesia. De otra manera es caridad. No es fidelidad, es caridad, no es fruto. Así es que número 4, ¿está listo para apuntar el número 4? El número 4, ¿por qué debo de diezmar en un contexto del coronavirus? Porque son, ¿está listo? Porque son consistentes con la realidad. Le decía al principio, una de esas 6 postulados que debemos de cuestionar en cuanto a cualquier tema, cualquier verdad. Una pregunta que nos debemos de hacer: el tema que estoy escuchando, el tema que leo en la Biblia, este tema que estoy tratando, del cual estoy aprendiendo, ¿tiene consistencia con la realidad? ¿Se aplica a la vida? ¿Produce algo bueno? Y claro que sí. Usted sabe que sí. Piense, analice, son consistentes con la realidad. Sabe que por el momento da la situación, que somos una iglesia todavía joven, pues solamente estamos apoyando a 2 personas, 2 ministerios: al ministerio misionero Alexeli en Guadix, España, y estamos apoyando a un ministerio en Chihuahua, en la sierra, Pastor Gerardo. Y la idea es que no solamente sea el ministerio Alexeli, la familia Quiñones, que no solamente sea la familia del Pastor Gerardo y su ministerio, sino que sean más. Pero se necesita, una vez más, hombres y mujeres comprometidas, que entendamos, que razonemos de que esta fidelidad que damos a Dios a través de la iglesia es aplicable a las necesidades que tenemos hoy día en la realidad. Hay gente que usted
Si usted está en la casa del alfarero, sus diezmos, sus ofrendas están apoyando un ministerio misionero en España y en la sierra de Chihuahua. Y esperamos que se multipliquen más los ministerios a los cuales vamos a estar apoyando. Pero debemos de cuestionar siempre. ¿Debo estar diezmando? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se necesita. Así es que si usted va a cualquier iglesia, llame a su pastor, mándele un texto y dígale: ¿cómo le hago para hacerle llegar los diezmos? ¿O dónde los deposito? ¿O cómo? ¿Cuál es el método? Oh, por el amor de Dios. Muy bien, sigamos adelante. Número 5. Número 5, aquí está la final. Con esta vamos a terminar en esta noche. La razón número 5 por la cual debemos de diezmar en un contexto del virus corona es porque son parte de la formación del carácter cristiano. Son parte de la formación del carácter cristiano. Apunte, ahí está en su pantalla. De la número 5. Porque son parte de la formación del carácter cristiano, de la fe cristiana. Por eso debemos de diezmar. Por eso debemos de seguir siendo fiel a Dios en esta área, en la iglesia donde usted se congrega, en la congregación, siempre. ¿Sabe qué? Es una muy mala interpretación. Hay personas que tienen este argumento de que debe de ser el 25% de los diezmos. No. Entiendo que usted ha leído personas más estudiosas con PhDs, de gente que tiene doctorados, ¿verdad? Pero la mayoría de los libros de interpretación bíblica, escúcheme bien, el contexto, el génesis, el inicio de los diezmos, escúcheme bien por favor y piense conmigo, pensemos. El inicio de los diezmos no se originaron con los judíos. Los diezmos se originaron con el pueblo hebreo. Ahora entiendo que son un mismo linaje de Abraham, vienen todos. Pero aún así los diezmos no se originaron con los judíos del tiempo de Jesús. Los diezmos se originaron con gente de carácter, con gente de fe, con gente de compromiso. Se originaron con Abraham, se originaron con Jacob. No se originaron con los compatriotas de Jesús, no, de ninguna manera. Ellos le dieron continuidad. Ellos lo siguieron predicando y enseñando y lo siguieron dando y ejerciendo y practicando esto. Tiene historicidad verificable en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted ve a Jesús dándole continuidad a los diezmos. Dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? El 10%. Así es que no es correcto decir que hoy día ya debe de ser una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento los diezmos se construían del 25%, porque cierta parte era para el Estado, cierta parte era para esto. No, de ninguna manera. Los diezmos no tuvieron su origen con el pueblo judío donde Cristo vino a nacer. Los diezmos tuvieron su origen en una historia más larga, más rica, de gente que tenía un carácter y una fe más mayor que los compatriotas de Jesús y de los discípulos. Interpretar los diezmos de acuerdo al contexto en que Cristo vino a nacer no es la mejor interpretación. La mejor interpretación viene tomando en cuenta su origen, su génesis. Jacob le dijo 10%, el diezmo, el 10 de todo lo que me des te voy a dar. Así es que entiendo lo conflictivo que puede ser este tema, lo comprometedor, pero ahí le va. Es que usted y yo, cuando empezamos a tomar una doctrina que tiene aplicabilidad todavía, que tiene historicidad, que no fue cancelada, que no fue abrogada, que no fue detenida, que no fue limitada, que fue continuada por Jesús, que fue continuada por Pablo. Cuando empezamos a ser selectivos,
¿Está listo para apuntar esta palabra? Apunta esta palabra. Hay dos palabras que le voy a dar en esta noche. La primera es esta. Cuando empezamos a ser selectivos en ciertos temas de la Biblia, empezamos a practicar una fe fragmentada. Ya no completa, ya no plena. Ahora es una fe fragmentada. Y usted no quiere ser conocido como un hombre y una mujer de Dios que vive una fe fragmentada, conveniente. Usted quiere ser un hombre y una mujer que vive, y le voy a poner ahí en su pantalla, por favor apunte esa palabra, ese concepto. Usted quiere ser un hombre y una mujer que vive, está listo para apuntar esta palabra. Usted quiere ser un hombre y una mujer que vive una fe integrada. Una fe integrada. Una fe fragmentada dice: Dios, yo soy tuyo, tu salvación es mía, pero no mi familia. Dios, tu salvación, tu esperanza es mía, pero no mis diezmos. Tu salvación es mía, tu esperanza es mía, tu sacrificio es para mí, te doy gracias por todo, pero no esta otra parte de mi vida. Es una fe fragmentada. Usted y yo no estamos para vivir una fe fragmentada, estamos para vivir una fe integrada. Para integrar, llevar nuestra fe en nuestro trabajo, llevar nuestra fe en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida moral, en nuestra vida económica. Es una fe integrada. Y para terminar, para regresar al texto, decía, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. La idea es que usted y yo aprendamos a vivir una fe integrada para ser hombres y mujeres justos delante de Dios. Para ser hombres y mujeres justos delante de Dios. ¿Sabe que el versículo con el cual iniciamos, el texto con el cual inicié en esta noche, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice: traer todos los diezmos. Y hay dos palabras claves ahí. La palabra y la idea de el derramar bendición. Y la otra en el versículo 11 es de reprender al devorador. De ninguna manera, mire, si usted está pensando: Eduardo, me estás diciendo que puedo comprar la protección y la bendición de Dios. No. Si usted está pensando que usted puede comprar la bendición y la protección y la sanidad de Dios, no. Necesita ir a una iglesia donde le ayuden a pensar, donde le ayuden a poner en utilidad todas sus habilidades mentales, a pensar, a razonar, a filosofar de estos temas que son importantes. Lo que el texto no dice es que debemos de comprar la bendición de Dios, que debemos de comprar o sembrar para la protección de Dios, para que Él reprenda al devorador. Lo que eso implica es que una persona que vive una fe integrada es considerada como un hombre justo delante de Dios, y Dios defiende al justo. ¿Está viviendo usted una fe integrada? ¿Está viviendo una fe integrada o está viviendo una fe fragmentada? Donde le entrega a Dios ciertas partes, donde recibe de Dios ciertas bendiciones, pero no recibe ciertas instrucciones. ¿Está viviendo una fe integrada o está viviendo una fe fragmentada? Sabe que el hombre, la mujer que vive una fe integrada es una persona en quien Dios está trabajando, a quien Dios está modelando, y una persona que está tomando las decisiones para vivir una fe integrada, y por lo tanto se puede parar delante de Dios y decirle: Señor, en el contexto de la forma en que estoy viviendo mi fe de una manera integrada, no fragmentada, te pido por mis necesidades, te pido por te pido por esta otra área, te pido por esta otra razón, te pido por esta otra petición. Y podemos estar seguros de que Dios va a responder, ya sea a nuestro favor o no a nuestro favor. ¿Por qué? Por la justicia que hay dentro de nosotros, de que vivimos una fe integrada. Así es que en esta noche yo le voy a invitar a que medite en su vida. Yo le voy a invitar a que medite si usted está viviendo una fe integrada o una fe fragmentada.
Le voy a invitar a que aún en el contexto del coronavirus, usted aprenda y siga y continúe ejerciendo esta disciplina del diezmar y el ofrendar. Llame a su pastor, mándele un texto, ¿verdad? Mándele un correo electrónico, pregúntele de alguna otra forma de cómo le va a hacer para usted seguir viviendo una fe integrada, no una fe fragmentada. Le animo a que viva una fe integrada, a que permita que Dios sea parte de todas las áreas de su vida, que viva una vida de justicia, de rectitud, de fidelidad, de frutos a Él. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú eres bueno, porque tu palabra es buena. Te damos gracias porque ella nos desafía a seguir creciendo, Señor, y madurando, porque ella nos ayuda a pensar, a analizar, a razonar, para sacar conclusiones y aplicaciones que sean de utilidad para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Y a ti sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. When night is falling and fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on.